Cordiales saludos. El Foro de la Salud desde Canal Plus TV en este segmento jurídico para tratar temas también relacionados con la salud. El día de hoy vamos a referirnos al análisis jurídico estructural hacia un nuevo modelo de salud. También nos acompaña el doctor Juan González, quien tiene una dualidad, es médico y abogado. Saludos, Juan. Gracias, doctor Jorge Blum. Sí, en realidad hoy el Foro Permanente de la Salud va a realizar un análisis jurídico hacia un nuevo sistema de salud, hacia una nueva estructura, considerando pues que estamos en un nuevo gobierno. Sí, el país cambia la administración del gobierno central, las leyes van quedando obsoletas y respecto a la salud, la norma constitucional establece que la salud es un derecho que es garantizado por el Estado. Pero el artículo 358 de la misma Constitución establece que el Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad el desarrollo y la protección de lo que es la vida misma, lo que es la salud en forma integral. La prestación de servicios de salud se rige por principios de universalidad, equidad, solidaridad, interculturalidad. Y para ello hay que tratarlo desde diferentes ópticas. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Salud respecto al modelo de gestión, doctor González? Bien, doctor Blum, como usted bien lo indica, dentro de esta dinámica jurídica, recordemos que en el año de 1971 tuvimos vigente el Código de la Salud. Posteriormente, en el año 2006, ya el Congreso Nacional aprueba la Ley Orgánica de Salud, que obviamente tiene nuevas inclusiones en todos los aspectos que cambiaron, especialmente los considerándose en el derecho a la vida. Entonces, desde el 2006 tenemos la Ley Orgánica de Salud, de que nos indica que quienes forman parte de este sistema de salud, tenemos sector público como privado y también ONGs, ¿no? Tenemos al Ministerio de Salud como ente rector en materia de salud, tenemos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas del ISFA y el ISPOL, que es de la Policía, tenemos a las organizaciones no gubernamentales, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que tiene una particularidad de ser considerada como tal un ente autónomo. Entonces, estos son los integrantes del sistema de salud. Pero este sistema de salud, como ya veremos más adelante en el análisis del doctor Francisco Andino, nuestro invitado especial, es un sistema segmentado que él lo abordará. El doctor Francisco Andino Rodríguez es máster en epidemiología y conocedor de esta problemática. Más de 30 años al servicio del Ministerio de Salud Pública, también ha ejercido el cargo de ministro de Salud y es un invitado válido para este programa del Foro Permanente de la Salud en este canal Salud Plus TV. Bienvenido, doctor Andino. Gracias, un saludo cordial a toda la audiencia, a usted, doctor Jorge Blum, y también a nuestro estimado amigo Juan González. Y claro, este es un segmento del Foro Permanente de la Salud a la que estamos prestos a poder intercambiar con nuestros juristas aquí presentes sobre la temática muy importante que, ojo, hay que debatirla nuevamente en septiembre de este año, toda vez que el presidente de la República actual saliente dio su veto total a la ley, y esto obliga, de acuerdo al marco constitucional, a suspenderla un año para volver a tratarla. Y es en septiembre que se cumple este año y en la que todavía la Asamblea Nacional nueva, posesionada en la semana anterior, todavía no ha puesto sus ojos en algo tan fundamental como es el sistema de salud, que hoy con la pandemia tenemos nosotros que recuperar. Toda la ciudadanía se queja de la atención hospitalaria, de la falta de atención hospitalaria, falta de insumos, y ello se evidenció sobre todo en la pandemia que estamos atravesando. Es válido este cambio de gobierno y, como usted ha citado,
ya en septiembre se puede volver a tratar temas relacionados con la salud que contemplaban la Ley Orgánica de la Salud. Pero para que nuestros oyentes y televidentes puedan tener una visión general, le preguntamos al doctor Francisco Andino, ¿qué modelo de salud tenemos en el Ecuador? Existen modelos de salud de diferentes tipos, las clasificaciones, y el nuestro es segmentado. Se llama segmentado porque existe un ente rector llamado Ministerio de Salud Pública y existe diferentes proveedores de salud. Y estos proveedores de salud, ya lo dijo el doctor Juan González, está el mismo ministerio, el ISFA, el ISPOL, el IES, la Junta de Beneficencia, las entidades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, que a la larga hacen una segmentación diferencial en el esquema de provisionamiento de servicios, y que en esta pandemia se evidenció mucho más todavía. Porque al final, mientras el ministerio iba por su lado, el Seguro Social iba por otro lado, y nadie coyunturó, de acuerdo a lo que dice inclusive el artículo 360 de la Constitución, al que hay que remarcar, está obligado el Ecuador a tener un sistema público de salud, juntando todos los esfuerzos de los cuales estos subsectores se nutren de recursos del Estado. Pero el Foro Permanente de la Salud viene liderando propuestas para temas salubristas desde la pandemia y antes de ella mediante foros. Pero ¿cuál es la propuesta? La propuesta jurídica en salud para implementar un nuevo sistema de salud. El Código Orgánico de la Salud, en su artículo 35 al 57, habla de lo medular del sistema. ¿Y qué es lo medular del sistema? Primero es el modelo de sistema que queremos. Y ese modelo de sistema debe de tener un consenso global en los ecuatorianos. Mira un poco si nosotros analizamos cada uno de los subsistemas. El Seguro Social tiene un buen nivel 2, un nivel 3 y un nivel 4 de salud. Lo tiene muy bien implementado. La policía, por su condición de atención, tiene un sistema muy bien implementado en los temas traumatológicos, en los temas quirúrgicos. Pero el ministerio, que tiene los 4 niveles, al final le falta en el nivel 3 y 4, pero tiene muchos recursos en el nivel primario de salud. Quiere decir, en los centros y los subcentros de salud. Si nosotros coyunturáramos estos sistemas, podríamos nosotros tener un sistema robusto, con una historia clínica única, con un condicionamiento de atención que le permita a la gente atenderse en cualquier parte del territorio. Por un lado, el sistema que ha propuesto el Foro Permanente de la Salud es un sistema previsional, y en el sistema previsional existen 2 modelos muy interesantes, el uno que se llama Beveridge y el otro que se llama Bismarck. Y el sistema Beveridge y Bismarck son los que se encuentran en Europa, y prácticamente tienden a decir a la gente que tiene una seguridad social en salud. Y esta seguridad social en salud necesita 3 ejes fundamentales. 1, la cantidad de afiliados que debe tener. 2, la cantidad de provisiones de servicios que debe brindar. Y 3, un cálculo actuarial que no lo pondríamos nosotros como un recurso económico basado en la actualidad que dice el Producto Interno Bruto, porque ni siquiera se ha cumplido el 4% de lo que establece la Constitución del Producto Interno Bruto, del PIB, para poder cubrir los servicios de salud. Pero si nosotros lo vamos a per cápita, ¿qué significa esto? Que calcular por cada ecuatoriano, de acuerdo a su región, a sus problemas, etcétera, ¿qué es el gasto de inversión o el rubro de inversión en salud? Vamos nosotros a tener un mejor cálculo actuarial, y esos serían los 3 elementos fundamentales. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Queremos el mismo sistema de salud actualmente en el Ecuador,
o este sistema que estaba para el concepto del Foro Permanente de la Salud, estaba agónico, estaba moribundo, terminó de fallecer en plena pandemia. Y eso es lo que tienen que construir los nuevos asambleístas, la Asamblea Nacional, un marco jurídico como primer elemento fundamental, un marco jurídico por donde debe ir el modelo de sistema de salud, y para nosotros debe ser previsional. Es decir, doctor Francisco Andino, que hay un reconocimiento tácito de que el Ministerio de Salud no ha ejercido el principio constitucional de ser rector en materia de salud, porque como usted bien lo indica, pues el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene sus componentes diferentes sin cumplir las normativas del Ministerio de Salud, y ha quedado evidenciado más que nada esa falta de estructura del Ministerio para haber generado y haber demostrado pues una incapacidad en el manejo de la pandemia. Pero dentro de ese proceso, dentro del marco de la estructura jurídica, ¿cómo podríamos nosotros desmontar la actual estructura luego del marco jurídico e implementar un nuevo modelo? Bueno, lo primero que hemos dicho, el artículo 360, no necesita reforma constitucional, porque si el artículo 360 te dice a ti y te convoca a que todas las entidades públicas deben hacer un solo sistema, eso ya fue hace 12 años, más de 12 años. Y no hemos podido implementar el sistema público de salud, en donde verdaderamente están unidos y coyunturados las instituciones ya mencionadas, y estas instituciones ya mencionadas podían tener una cobertura del 80%, más el 10% de lo privado, hacemos 90%, y eso ya es universalización. Todo sistema que tiene una cobertura de acceso más de 90% habla ya de universalización. Y ahí es el primer principio y concepto que el doctor Jorge Blum acaba de referir, porque la salud no puede ser, primero, un negocio, es un derecho, y como es un derecho, todo el mundo tiene que acceder a los servicios de salud, pero eso se necesita tener, vuelvo a repetir, un marco jurídico, porque al final el marco jurídico por el cual el Ministerio de Salud Pública todavía actúa es sobre la Ley Orgánica de Salud, que reza aproximadamente del año 2000. 2006. Del año 2000, que se reformó por última vez el tema de la Ley Orgánica de Salud. El código fue reformado después, que eso es lo que hace el Código Orgánico de la Salud, el COS, tratar de juntar todas las leyes conexas en materia de salud y hacer un solo órgano o un cuerpo legal, que es el mandato constitucional. Pero la normativa de la cual le gesta la acción de salud está dada por el actual Ley Orgánica de Salud, que es LOS, y que al final del camino no hemos podido todavía construir. Entonces, marco jurídico, modelo de sistema y otros componentes de eje, como son el modelo de gestión y el modelo de atención, que debe de ser parte de las tres estructuras de eje del nuevo sistema de salud. Pero doctor Andino, usted ha referido que hace ya más de 10 años no se ha podido implementar el sistema único, el sistema público de salud. Como ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal unió en esta estructura jurídica más de 50 leyes de tipos penales que estaban diseminadas en un montón de normativas. Lo mismo ocurre en salud. En salud hay que unificar, como usted bien lo ha dicho, dos cuerpos legales para modernizar el sistema de salud. Pero yo creo que los funcionarios, quienes han llegado a la parte ejecutiva para poder implementar aquello que dice la ley, el sistema único de salud, ¿qué ha faltado? ¿Por qué ha fallado eso? Primero porque no ha habido, no ha habido una composición de una comisión de salud en la anterior asamblea que le permita dar una visión real de las problemáticas de salud como ahora la tenemos. Los ecuatorianos están quejándose de que no tienen absolutamente nada en la asistencia de salud, Entonces llega la Comisión de Salud saliente y obviamente habían 11 asambleístas allí, el Foro Permanente de la Salud, a través de la asambleísta Poli Ugarte, plantea
y quiere reformar no el COS, sino el COIS, el Código Orgánico Integral de Salud, que era una norma diferente. Se presentan dos cuerpos legales, el COS y el COIS. En la comisión, por el producto, que hay que decirlo, por el producto del reparto del sistema sanitario a los asambleístas, se queda huérfano esa propuesta del COIS con solamente 2 asambleístas de ese entonces, Poli Ugarte y el actual alcalde de Quito, Jorge Yunda. Y ni siquiera se genera un informe de minoría, porque en el marco constitucional y en el marco legislativo, un informe de minoría podría haber salvaguardado inclusive algo de ese marco jurídico que se había planteado a través del Código Orgánico Integral de Salud. Al final se plantea ello y se consolida en ese Código Orgánico de la Salud lo que tenemos actualmente, para que la gente y la audiencia pueda comprender. Es decir, se consolidaría el MAIS, que es el modelo de atención integral de salud, con una territorialidad aberrante. Esa territorialidad no respeta las determinantes de salud o los factores que tiene la salud para poder revisar el concepto del fenómeno salud y enfermedad. Entonces, miren la territorialidad que tenemos ahora. Tenemos zonales, tenemos distritos, tenemos circuitos. Yo pongo siempre el ejemplo de la zonal 1. La zonal 1 es Esmeraldas, Carchi, Tulcán, Imbabura, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. 3 etnias diferentes, 3 culturas diferentes, 3 formas de comportarse diferentes, 3 pisos climáticos diferentes. Entonces, ¿quién puede gobernar esa estructura en una zona? Entonces, al final, tiene que ser algo más que mandrake. Y eso significa que habría que derribar la territorialidad con otras cuestiones aberrantes. Por ejemplo, ¿qué se quejan los hermanos del Oro? Los hermanos del Oro se quejan de decir: somos el hospital más grande del Teófilo Dávila, somos la población que da mayor cantidad de riqueza, pero el coordinador zonal de esa zona, que es la zona 7, si no me equivoco, el coordinador zonal 7 está en Loja. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ir a hacer trámites burocráticos desde el Oro, de Machala hasta Loja. Tenemos que retornar a las provincializaciones, en salud a lo menos. Tenemos que retornar a la regionalización sectorial en la subsecretaría, donde la costa, la sierra, el oriente, costa y región insular, sierra y oriente, tengan elementos diferenciales que puedan permitir generar los pisos necesarios para que esto se mejore en la gestión administrativa. Y algo más todavía, Francisco Andino y un equipo del cual dentro del Foro Permanente de la Salud hicieron un ministerio en 7 meses, transformamos la organización estructural del ministerio, que era piramidal, la transformamos en una organización por procesos. Decíamos y debatíamos en ese entonces, hacerlo por objetivos era un imposible. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados como país para hacer una estructura por objetivos. Dejamos hecho una estructura por proceso, pero ahora es una aberrante forma de saber, y yo puedo definir qué es eso, si es proceso, si es piramidal, cuando tienes un ministerio, un ministro, 2 viceministros, 4 subsecretarios y 33 programas centralizados, sin poder revisar que la necesidad de cambiar el país en salud tiene que ir de abajo hacia arriba, de la necesidad de sentida de su población y de su propia y construcciones de dificultades, como hemos dicho, étnicas, sociales, económicas, territoriales, etc. Precisamente la gestión realizada por usted en el Ministerio de Salud Pública ya hace muchos años, en el 2003, 2004, pudo poner en práctica sin tener disposiciones legales que pudieran darle esa cobertura, pero la decisión administrativa del ministro hizo posible lo que usted nos está indicando. La pregunta va dirigida en este momento hasta que la Asamblea Nacional, que recién entró hace pocos días, hasta que se analice temas jurídicos en salud,
para que nazca un nuevo concepto de código orgánico de salud. Administrativamente, ¿qué debe implementar el nuevo ministro de Salud en forma inmediata, el primer día de su posesión? Una nueva estructura. ¿Cómo lo hace? Con un decreto ministerial, como lo hizo Francisco Andino con su equipo. Un decreto ministerial derriba la organización estructural que tiene el ministerio y forma una nueva organización. ¿Sabe que nosotros teníamos 563 trabajadores en planta central y decíamos que éramos muchos? Hoy existen más de 2.200 personas en Quito y no sabemos qué hacen. Y eso tiene una concepción real, que cuando le pones mayor cantidad de vericuecos o recovecos a la administración, solamente es para la irregularidad. Que pase un documento de este escritorio al de acá y el de acá para acá, significa que siempre tendrá que haber una irregularidad, un retraso en la administración de salud y una condición real a la que se posterga las necesidades básicas insatisfechas de nuestras poblaciones más pobres. Por lo tanto, cualquier ministro que suba, si no cambia el orgánico estructural, si no cambia inclusive la ley de contratación pública, que es el CERCOP, es una limitante para la administración pública, y el presidente de la República actual y los legisladores actualmente deberían derribar esa ley, porque lo único que ha hecho es también marcar el dato irregular. Es decir, una estructura pesada con una ley verdaderamente de irregularidades, lo único que hace es tener lo que tenemos actualmente. No hay ni acetaminofén en las áreas de salud, peor antidiabéticos, peor antihipertensivos, peor medicamentos que verdaderamente evitan que la gente vaya al segundo y al tercer nivel en su composición. Doctor Juan González, usted que tiene esa dualidad de médico y abogado, la pregunta va dirigida para usted. ¿Cómo recuperamos el prestigio del Ministerio de Salud para que la población en general tenga confianza en las instituciones de salud? Como bien lo manifestaba el doctor, ejerciendo la rectoría con el artículo 360 y desmontando esa estructura criminal de repartos de las instituciones que se han generado. Entonces, el Ministerio de Salud, una vez que va a tener hacia ese nuevo modelo, hacia esa nueva gestión, podría recuperar su confianza y por consiguiente la... Doctor Andino, ¿cómo se recupera el prestigio del Ministerio de Salud? Dando capacidad de respuesta. ¿Cómo lo hace? La capacidad de respuesta, había una composición interesante para que la comunidad y la gente sepa. Éramos descentralizados, éramos desconcentrados, teníamos independencia administrativa y financiera, cada unidad territorial, desde el centro y su centro de salud, hasta el lugarcito donde verdaderamente tenía un puesto de salud, que tenía una independencia, pero encima de ello se construyó una ciudadanía en salud, y esa ciudadanía en salud era precisamente los comités de usuarios. Y los comités de usuarios estaban no para generar protestas, sino también para generar propuestas frente a las necesidades. Y eso hacía que la población se intercalara en la función pública del Ministerio de Salud Pública y pueda tener inclusive mejor comunicación. Entonces, cuando nosotros vemos esto, si usted me pregunta a mí, ¿cómo recuperar el prestigio? Volviendo a ser ese ministerio que te daba vacuna, que te podía proveer de un examen nasofaríngeo en una pandemia, haciendo la cero prevalencia, que te protegía contra el vector, que tenía instituciones que, aunque eran un poco de vetustas y algo desusadas, tenían mejor capacidad de respuesta que los grandes y lindos edificios que no tienen recursos económicos, que no tienen personal y que no dan capacidad de respuesta a la población. Es preferible hacer salud bajo un árbol antes que un lujoso hospital que no tiene nada. Porque la salud no solamente es la dependencia fundamental del médico, el estetoscopio y el medicamento, es también la involucrar a la comunidad, involucrando a la comunidad y haciendo un ejercicio real hacia la promoción y la prevención de la salud.
Doctor Andino, justamente dentro de ese aspecto de la promoción de salud para prevenir las enfermedades, que debería ser una de las fortalezas en la reestructuración y la nueva gestión del Ministerio de Salud, ¿cuál sería la propuesta de su parte? Bueno, mire, ahí tenemos que recordar a Marla Londe, ¿no? 1974, y la gente va a decir, y bueno, ¿y qué tiene que ver este señor? Era un ministro economista de Canadá y que propuso los ejes de la Londe. Y estos ejes se formaron en los campos, y los campos te determinaban a ti a decir cuál es el porcentaje de la salud para poder resolver. El 11% de la mortalidad en salud solo es dada o se vence con el sistema sanitario. El mejor sistema sanitario, solo el 11%. El 43% de la mortalidad la derriba los estilos de vida. Y los estilos de vida se derriban es cuando Juan González, Jorge Blum, Francisco Andino sepamos nuestro riesgo, sepamos saber cuáles son las amenazas, cuáles son las exposiciones, y luchemos precisamente en eso de tener autocuidado. Y el autocuidado se define con los problemas básicos que tiene el perfil epidemiológico del Ecuador, como son la accidentabilidad, que tiene que ver mucho con las adicciones hoy por hoy, los problemas de la violencia que tienen que ver con las adicciones, y ahí siguen en la mortalidad todos los derivados de la malnutrición: diabetes, hipertensión, que viene stroke cerebral, que son infartos o hemorragia cerebral, infarto agudos del miocardio, insuficiencias renales, que se llevan todo el presupuesto de la salud. Y eso es vencible o se puede vencer desde la comunidad, claro, porque tenemos que comenzar a saber qué comer. Las enfermedades vectoriales se derriban desde la comunidad, las adicciones se derriban de la comunidad, el embarazo precoz se derriba de la comunidad, y las ITS y todas aquellas infecciones de transmisión sexual se derriban de la comunidad. Es decir, que el 43% es reconocer el riesgo, tener autocuidado y hacer esa movilización social de salud. Y el otro es tener gobierno autónomo descentralizado con fuerza, que den agua potable, alcantarillado, vivienda, vialidad, desechos de sólido, que con eso, gobiernos autónomos descentralizados, y el tema de lo que nosotros referimos del cuidado, el autocuidado, te dan el 62% de derrotar la mortalidad. ¿Y cuánto gastas? En cuidar tu salud colectiva solamente gastas el 5% del presupuesto. Y en cuidar la salud, que significa los gobiernos autónomos descentralizados, 19%. Versus el 90%, versus más del 80%, que tiene el gran peso de atender la salud, no por prevenirla, sino por derribar la enfermedad. Ese es el grave problema que tiene el sistema sanitario actual, y que la gente debe de entenderla. Posiblemente podemos estar hablando algo muy técnico, pero la gente sí sabe que hay que cuidar la salud desde la casa, desde el barrio, y hacer una población saludable en forma Doctor Andino, dentro de esa cultura sanitaria y la cultura social, para tener autorresponsabilidad y autocuidado, es fundamental la educación. Salud y educación van de la mano. Debería de implementarse también, complementario a la estructuración del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque como usted bien lo dice, si tenemos nosotros una formación desde nuestros hogares y posteriormente lo llevamos a la sociedad, estamos haciendo promoción de nuestra salud para prevenir diabetes, hipertensión o cualquiera de las 10. ¿Cuál sería su criterio? El criterio es lo que ha dicho el foro. Nosotros hemos sido proponentes de hacer, por ejemplo, los coleclubes. ¿Y qué son los coleclubes? Hacer que en los colegios haya una materia dentro de la malla curricular donde los estudiantes como primera audiencia y los padres como segunda audiencia aprendan a construir salud, a hacer una comunidad saludable. Aquí hay un programa en Salud Plus TV que se llama Educa Salud, y allí tenemos nosotros médicos que hacen verdaderamente esa labor. Pero hay otra construcción de lo que decíamos hace un rato,
la propuesta nuestra y que fuese firmada por el anterior vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösler, en un convenio con el foro, hacer los DASE, las Direcciones de Acción Social, Salud y Educación, en los gobiernos autónomos descentralizados, no solamente que sea municipal ni prefectura, sino inclusive en los pequeños territorios de las juntas parroquiales, donde ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar un experto en salud pública, vas a necesitar un comunicador social y vas a necesitar alguien que sepa de tecnología, de TICs, para poder generar la línea de base de las 10 principales causas de muerte y enfermedad en el territorio y desde allí comenzar a construir la nueva sociedad en salud. Esa es la convocatoria que nosotros hacemos en un nuevo marco jurídico que debe permitir un sistema diferente y no ponernos a debatir con el aborto, la marihuana y la transexualidad. Esos son programas que pueden ser inclusivos y que nos podemos poner de acuerdo, tanto con un grupo como con el otro. Nosotros podemos ponernos de acuerdo, pero lo estructural está en esos 3 ejes que hemos mencionado. Conocer nuestros riesgos, nuestras amenazas, tratar de que no solo todo debe solucionarse con medicamentos, sino con prevención. Pero lo que usted nos indica en este momento, ¿cómo lo ponemos a operativizar para que haya un cambio de comportamiento social en salud pública? Bueno, yo siempre he hablado de las paradojas, ¿no? Y la paradoja comunicacional es la de la que más he hablado en estos últimos tiempos. Estamos hiperconectados, pero totalmente desinformados. Por eso que este canal, un canal digital, un canal que deja la programación inclusive metida en la nube, hace que sea una cosa diferente. Y por eso tenemos que construir la salud desde quienes queremos hacerlo y de esta forma. Es estrategia, informar, educar y comunicar, IEC. Si no haces la estrategia IEC, es imposible que podamos nosotros construir un nuevo modelo de salud que le permita a la gente hacerlo desde la casa, desde el barrio y desde las comunidades hacia todo un país y un estado como es nuestro Ecuador. Sí. Doctor, en cuanto al modelo previsional de Canadá, ¿qué tan viable y en qué tiempo podría ser aplicable en nuestro país con las nuevas propuestas que se generan, especialmente con un accionar más predominante de los gobiernos autónomos descentralizados y ese cambio conductual de la comunidad hacia ese nuevo estilo de vida con los cambios? Ningún modelo puede ser puesto y traspolable en forma tajante como una cajita cerrada. Ni Bismarck, ni Beveridge, ni Canadá, ni Costa Rica, ni el cubano. Ni el chileno, ni el argentino. Mira que Argentina pasó inclusive por un modelo municipal de salud. Y Colombia tiene la ley 100 colombiana, que no es otra cosa que una intermediación, que es un remedio del seguro social actual, en la cual se han enriquecido gran cantidad de entidades privadas bajo el concepto de la explotación médica, del 40-60 y del 30-70, que verdaderamente han hecho grandes monumentos a la atención privada de salud, como la red complementaria dentro de cada una de las instancias públicas que no tienen capacidad de respuesta. Entonces no podemos nosotros tener una revisión donde le postergamos la salud a la gente bajo el concepto administrativo. Actualmente hay 2 chicos con Guillain-Barré en mi hospital. Y estos 2 chicos he tenido que hablar con el ministro de Salud, que a buena hora, Camilo Salinas, hay que reconocer, dio toda la disposición para que le podamos dar tratamiento de plasmaféresis a estos chicos, y que recién el día de hoy sale humo blanco, después de una gestión tortuosa. Es decir, podemos hacerle diagnóstico, pero no podemos hacer tratamiento. Hay 3 niños y vamos a hacer en este canal Salud Plus TV, vamos a hacer una acción social con los 3 niños que, teniendo enfermedades genéticas verdaderamente de difícil acceso en su medicamento, queremos nosotros ser
un poco esa vertiente para ayudarlo. Pero eso no debería ser el concepto de la sociedad, debería ser el concepto de la protección del Estado. Y a la larga esa protección del Estado, si no le brinda, y parecería ser que la muerte de estos niños se acerca por falta de recursos económicos, no puede darse. Ni de estos dos jóvenes que no teniendo recursos económicos tienen que estar prácticamente cuadriparéticos y sin poder inclusive reaccionar frente al problema. Esas son las inequidades y las desigualdades que un sistema de salud no puede tener. Debemos nosotros tener un sistema de salud que no esté establecido por la política, ni la religión, ni el concepto de raza, sino que sea fundamentalmente para todos los ecuatorianos. Por la vida. Por la vida. O sea, en la Constitución iniciamos este programa señalando de que la salud es un derecho y el Estado tiene que garantizar ese derecho. Por eso es que no es que tenemos que hacer labor social de voluntariado para tratar de conseguir medicamentos, sino hacerle conocer al Poder Central que hay personas que requieren de medicamentos de difícil acceso, con enfermedades raras, que tiene que brindar ese derecho a la salud. Allá es donde tenemos que ir. Pero para concluir, doctor Andino, ¿cuál es el modelo de salud que se tiene que implementar en este instante, el 24 de mayo, e inmediatamente los legisladores transcribirlo en leyes para que sean aprobadas? ¿Cuál es? Para mí es el modelo previsional. Cuando te dice el modelo previsional, no es otra cosa que la seguridad social. Y este seguro social, que no se preocupen aquellos que piensan que queremos privatizar el seguro social. El seguro social es de los trabajadores y está bien. Lo que hay que complementar otros seguros. Y nuestro seguro, el seguro de los pobres, el seguro de la gente, debe estar en el Ministerio de Salud. Y el seguro de la policía y el seguro de los militares tiene que estar intacto. El tema fundamental es que en el momento de atención en salud, la red pública tiene que tener capacidad de respuesta. Que el Poder Central puede definir, este chico no se puede operar aquí, pero se puede operar acá. Este de acá se puede atender aquí, pero tiene que atenderse acá. Y tenemos que estar regidos por un marco de acceso universal de salud. Que no sea lo que la ministra Espinosa en su tiempo decía, que estas enfermedades tenían que esperar. Ninguna enfermedad espera, ninguna, porque es constitucional, es un derecho humano. Y nosotros tenemos que implementar los estratos medicamentosos acorde a las necesidades que tenemos. Si tienen fibrosis pulmonar, si tienen problemas de enfermedades raras, enfermedades huérfanas, deben de ser incluidos en el cuadro básico de salud, de medicamentos. Pero sobre todo, abaratar los costos de todos estos medicamentos que son esenciales y vitales. Hoy nuestros enfermos de COVID padecen por falta de propofol, de midazolam y de fentanil. Y muchos pacientes han estado en respirador con un tubo endotraqueal sin esos pseudoanalgésicos. Es antiético. Ha sido algo así como medicina de guerra y no ha habido autoridad alguna que haya liberado y traído y generado en nuestra propia industria una medicación que pueda verdaderamente cubrir a la mayoría de los ecuatorianos. ¿Cuál es su mensaje para los asambleístas que ya entran en funciones? ¿Qué deben hacer sobre la salud? Bueno, lo primero es que ya deberían haber trabajado. Fueron electos el 7 de febrero y no he escuchado a un solo asambleísta, uno solo, de ninguna bancada, que haya dicho en plena pandemia, estoy trabajando en el Código Orgánico de la Salud. Están esperando primero ver el amarre, saber cómo se encuentra con el futuro gobierno, pero no han dicho un solo asambleísta. Estimados amigos, un solo asambleísta ha dicho, voy a trabajar por la salud, y vengan todas las mentes brillantes que en el Ecuador sí existen. Convoquen a mesas de diálogo para tratar de construir rápidamente un nuevo sistema de salud con un modelo de gestión diferente y un modelo de atención que brinde prevención a todos los ecuatorianos. Bien, a nombre del Foro Permanente de la Salud, doctor Francisco Andino, le agradecemos su brillante intervención y las propuestas ya planteadas hacia un nuevo sistema de salud, que ojalá esperemos que a partir de este 24 de mayo empiece un nuevo futuro
en materia de salud pública en el país. Gracias, doctor Jorge Blum, también por el acompañamiento y la participación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.